Listo, muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Este contenido que estamos grabando el día de hoy, que estamos haciendo el día de hoy, es para los que están acá presentes y también para poderlo subir en nuestro canal de YouTube de la empresa, donde estamos generando bastante conocimiento y ahí para compartir y hacer crecer esto de seguridad y salud ocupacional. Quien habla es el doctor Luis Paz, soy director médico de Preveni y en este webinar de julio, por eso dice julio, pero lo hicimos post fiestas patrias, que ha sido el día de hoy, está siendo el día de hoy, el 1 de agosto, en realidad corresponde a julio, hemos querido tocar un tema complicado, que es la vigilancia ergonómica, y para eso he invitado a un profesional, ingeniero de seguridad y higiene industrial, amigo mío hace muchos años, y que conoce muy bien el tema. Además es MBA, es especialista en higiene, como lo dije, está acabando a puertas de acabar un doctorado, es profesor universitario, asesor, hemos trabajado varios proyectos juntos. Así que, bueno, Jairo, bienvenido a través de esta vía. Muchas gracias, Luis. Muy buenas noches a todos los que se van conectando y bueno, pues estamos acá para compartir y aportar, ¿no? Un poco el conocimiento que se va nutriendo a lo largo de los años y las experiencias que vamos de alguna manera encaminando en las diferentes consultorías o también haciendo la labor de docente, y lo cual pues me va a permitir hoy día pues establecer un poquito esta conversación, este conservatorio tan interesante. Y muchas gracias por la invitación, Luis. Por el contrario, gracias a ti y a tu persona, porque como indicaste, nos conocemos hace buen tiempo, pues, y estamos en este tema del mundo de la salud y seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Luis. Perfecto, no, gracias a ti por el tiempo, hombre. Y bueno, es un tema controversial. Queremos a través de este espacio transmitir de repente experiencia más que ciencia, ¿no? Lo que dice, porque la ciencia es un poco complicada, ¿no? La palabra economía es algo macro, en realidad es algo bien complicado. Y hemos querido la vigilancia económica haciendo referencia justamente al tema de vigilancia que se menciona más en la parte médica y no tanto en la parte de seguridad. Ustedes en seguridad no manejan mucho el término vigilancia, ¿verdad, Jairo? Es correcto. Lo que pasa es que el término vigilancia en sí se aplica en algunos contextos en la salud ocupacional sobre todo y también en algunos contextos de la seguridad laboral, pero Ujú. no es comúnmente utilizado en el ámbito de la ergonomía, ¿no? Principalmente el término vigilancia puede implicar una connotación de control o supervisión constante, lo cual no puede reflejar completamente el objetivo de la ergonomía en el trabajo, partamos de eso, ¿no? Entonces, la primera disyuntiva se podría plantear si es correcto de repente establecer este nombre de vigilancia ergonómica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ergonomía en el trabajo se centra principalmente en el diseño y en la adaptación del entorno laboral y de las tareas para que se ajusten a las capacidades y necesidades de los trabajadores. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y el objetivo principal dentro del objetivo de la ergonomía es prevenir las lesiones musculoesqueléticas, mejorar el bienestar y la eficiencia de los empleados, ¿no? Entonces, la evaluación ergonómica es una parte esencial de este proceso porque nos ayuda a identificar los factores que pueden causar problemas ergonómicos y permiten proponer soluciones que nos permitan mitigar estos factores ergonómicos identificados. Entonces, el término vigilancia, Luis, nos podría llevar a pensar una supervisión más constante o intrusiva, ¿no? Lo cual no necesariamente es el enfoque de la ergonomía, porque la ergonomía, como comento, busca crear ambientes laborales seguros, saludables, pero también promueve la autonomía en los trabajadores para que de alguna manera en su capacidad o la receptividad puedan adaptarse a realizar un trabajo de manera cómoda y segura. Entonces podríamos de repente hablar de un estudio ergonómico o la aplicación o el estudio de los diseños de puestos, más que una vigilancia, ¿no? Del propio enfoque de la ergonomía, porque también de repente muchos de los que están presentes no saben, pero la ergonomía proviene de su origen latín de dos palabras. Ergo, relacionado al trabajo o actividad laboral, y nomos, ley o regla. Entonces, esto significa que hacemos un estudio del trabajo o la ley del trabajo, ¿no? Para que la ciencia se adapte lo mejor posible al trabajo que realizamos los hombres. Entonces, la ergonomía como tal es una disciplina también que se enfoca mucho en el diseño y en la organización de los sistemas, y en estos sistemas podemos abarcar los sistemas productivos, los entornos de trabajo,
para que de alguna manera todo esto como concepto se ajuste a las capacidades y habilidades y necesidades de las personas. Entonces, de repente no sería el término correcto, ¿no? Yo sí entiendo, Luis, como médico, que estás en la parte ocupacional, el término vigilancia, como vuelvo a repetir, sí se ajusta bastante, ¿no? Claro, Al tema del seguimiento, al control. Pero la claro. ergonomía, como tal, parte desde el diseño, ¿no? Y para nosotros los ergónomos es fundamental el diseño. Entonces, por Sí, es ahí más podríamos complejo. de repente, sí, podríamos de repente, porque hay varios colegas de repente que van a ver esto y les va a llamar la atención si realmente es vigilancia, ¿no? Sí, es Vigilancia que ergonómica. lo Bueno, quise traer a, digamos, a colación a raíz de la vigilancia médico ocupacional que básicamente, o sea, tiene mucho de parecido, ¿no? Es identificar qué cosa es vigilar, ver, ¿no? Ver, a ver cómo se comporta algo, qué son los vigilantes, los que miran. Entonces, la vigilancia es, ¿no? Recoger datos, analizar data, recoger datos, analizarla, procesarla, ejecutarla y poner plan de acción, ¿no? Y ahí gira el círculo de la vigilancia. Pero bueno, está bien, te acepto tu debate del tema. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, o que haríamos sería, ¿cómo debe iniciar este análisis o vigilancia, si queremos llamarlo ergonómico? ¿Por dónde iniciar, no? ¿Qué cosa hago primero? ¿Reviso los puestos? Primero veo los riesgos, veo el hiper, me siento a ver los descansos médicos, veo si la gente se queja, levanto una información, hago un cuestionario. ¿Por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ok, Luis, esa es otra disyuntiva que de repente voy a poner en tela de juicio. O sea, cuando nosotros hacemos un estudio ergonómico, como tal, un estudio del trabajo, entonces partamos que muchas de las empresas, el problema que tiene actualmente la ergonomía en el contexto, y puedo citar a varios autores, es que la ergonomía no es sostenible. ¿Qué significa esto? Mientras no tengamos un especialista, entonces no podemos evaluar y aplicar de repente el enfoque ergonómico. Entonces, un reto que tenemos hoy en día viene a ser cómo hacemos que la ergonomía sea sostenible, ¿no? Cómo hacemos que Ujú, la ergonomía agregue valor, ujú, tanto un beneficio para el trabajador, un beneficio para los equipos y un beneficio sobre el producto o diseño de lo que estamos vendiendo y comercializando, ¿no? Entonces, ujú, en resumen, lo primero que yo diría es, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Y para esto, nosotros dentro del enfoque ergonómico tenemos que hacer un análisis de la comprensión del contexto. Así como hablamos en los sistemas de gestión de la calidad con el ISO 9000 o el ISO 45000, parte de toda gestión es hacer una comprensión del contexto, ¿no? Esto significa hacer un análisis situacional de esos factores externos o internos que podrían afectar en, al sistema de trabajo conjunto, ¿no? Comprender el contexto también involucra actividades, los procesos, los productos, en clientes, un poquito también dónde está contextualizado la empresa. Y a partir de esto, definir claramente qué se espera con esta evaluación ergonómica. Queremos reducir lesiones musculoesqueléticas, queremos mejorar el bienestar de los empleados, o queremos aumentar la eficiencia y productividad, o simplemente quiero un cumplimiento normativo, ¿no? Que muchas Que de es la las mayoría de las empresas toman veces. lo Que es último. la mayoría de las veces, La ¿no? mayoría de Quiero hacer veces, esto para correcto. cumplir con la norma. Claro. ¿Por qué? Porque el empresario no entiende o no dimensiona cómo la ergonomía va a contribuir. Por ejemplo, es muy usual los profesionales que estamos en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo hablar de la ergonomía como un cumplimiento normativo que va a mejorar la salud para prevenir lesiones musculoesqueléticas, pero a veces no le explicamos al empresario que desde el punto del diseño, por ejemplo, si hablamos en temas de beneficio, en temas relacionados a los equipos o materiales, hacer un buen diseño ergonómico conlleva a reducir errores, eso conlleva a prevenir de repente fallos operativos en los equipos, ¿no? Y eso de alguna manera ya está reduciendo y generas un beneficio económico para la empresa por la reducción de costos. Y si hablamos en el beneficio desde el punto de vista de ventas, si hacemos un buen diseño también, hacemos un buen diseño de producto, eso va a conllevar a incrementar mis ventas estableciendo espacios seguros de trabajo. Y es muy relacionado también con el confort en el trabajador. Entonces, Ujú. esos puntos son importantes entender. Entonces, uno de los dilemas que tenemos los ergónomos
hoy en día es cómo hacemos que nuestras soluciones agreguen valor, cómo hacemos que nuestras soluciones generen oportunidades para mejorar la productividad y no Y que no se vean solamente como un por un gasto. cumplimiento exactamente, que no sea como un gasto o que no agregue valor porque tengo que establecer de repente alguna oportunidad, ¿no? Solamente pensando en la prevención de lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores. Entonces es un reto, ¿no? Primero, que la ergonomía sea sostenible. Quiere decir que cuando no esté el ergónomo o el profesional encargado, el trabajador sea lo autosuficiente o el equipo de trabajo autosuficiente para determinar desde el diseño de repente una nueva línea de producción que ya conlleva estos factores o principios ergonómicos, ¿no? Y eso a la larga entiendan, por ejemplo, que esto agrega y genera sinergias en otros sistemas como la calidad total, como el TPM, que es el mantenimiento productivo total. Entonces, el ergónomo tiene un gran reto. Los ingenieros del que aplicamos estos, los estudios ergonómicos, no solamente por hacer ir a la empresa y decir, ok, esto es un cumplimiento, sino más por hacerlo sostenible, que realmente refleje valor en las operaciones y en la rentabilidad. Y ahí involucra, pues, también este tema de a veces que nos quedamos cortos, y no solamente en el tema ergonómico, sino en el tema de la seguridad o salud, ¿no? Llegamos a un tope y decimos, ok, este es el tope, porque muchas veces no nos enfocamos en la creación de valor del negocio. Entonces, partamos primero de entender un poquito el contexto organizacional, como tal lo dice la norma ISO 9000 o el ISO 45000, y plantear qué es lo que queremos lograr. Luego es importante establecer un equipo de trabajo. Por ejemplo, este tema, hablar del tema ergonómico es bastante un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué? Porque si hablamos de un enfoque, de acuerdo al enfoque sistémico, ¿no? De la ergonomía, podemos hablar de la ergonomía ambiental, que es lo que nosotros conocemos usualmente como la higiene, para medir el ruido, el tema de la iluminación, vibración, estrés térmico, ¿no? Pero también puedo hablar de la ergonomía organizacional, con el tipo de métodos de trabajo, ritmos de producción, en la carga mental propio, qué tanta autonomía tengo yo como trabajador o la carga que me genera propio del trabajo que yo vengo ejecutando. Puedo hablar de la ergonomía psicosocial, ¿no? De los factores que conllevan a que conlleven de repente, por ejemplo, esas relaciones interpersonales o el tipo de liderazgo, influyen mucho en el sistema productivo y finalmente influyen también dentro del enfoque ergonómico. Para finalmente hablar de lo que muchas veces cuando hablamos de ergonomía relacionamos con la ergonomía física y decimos que la ergonomía lo relacionamos simplemente de manipulación de carga, movimiento repetitivo, carga postural. Muchas veces no necesariamente la solución está finalmente acá, sino de repente está en un de estas variables que acabo de mencionar. Por eso digo que asignar un equipo de trabajo ergonómico es asignar un equipo multidisciplinario que no necesariamente conozca de la ergonomía, pero sí quien lidere el equipo pueda promover este enfoque ergonómico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, participe en el médico ocupacional, participe el ingeniero de seguridad, el ingeniero de producción, el ingeniero que hace el soporte de mantenimiento, porque parte de él el diseño, la estructura, ¿no? Inclusive desde el ingeniero de planeamiento. Entonces, es bastante multidisciplinario, ¿no? Ok. Y acá esto también es importante, dentro de este equipo, entendamos que la suma de conocimientos va a ser la propuesta o la solución, porque finalmente el ergónomo, dentro del mismo ritmo productivo del funcionamiento del equipo, de repente nos podemos quedar cortos, pero cuando queremos proponer desde el punto de vista del diseño, ¿no? Siguiendo no solamente hablar de capacitación o pausa activa, que son los controles que usualmente proponemos, los ergónomos, en los informes, sino vamos más allá, ¿no? Entender un poquito el trabajo, entender un poquito esa relación del hombre con la máquina y partamos en ese diseño, ¿no? Entonces es importante. Lo siguiente y una recomendación también que lo diría a todos los que están escuchando o que están compartiendo esta oportunidad es identificar las áreas prioritarias, ¿no? Porque un problema que tenemos en general cuando vamos a hacer los monitoreos es que no podemos monitorear todo, principalmente por factor de recurso y tiempo. Entonces, acá podemos tomar áreas que sean de mayor riesgo y para eso podemos aplicar de repente a priori un cuestionario nórdico
para establecer o levantar, digamos, a priori cuál es la percepción del trabajador, que no necesariamente está relacionado de repente que tenga lesión o cierto dolor el trabajador, relacionar con el trabajo, porque puede ser también por otros factores, pero que es un indicador válido, ¿no? Dentro del muestreo. Puedo tomar también como área prioritaria la tasa de incidencia de descansos médicos o la tasa también de rotación de puestos, ¿no? Porque yo conozco empresas que es muy común rotar a los trabajadores cada 2 meses porque los trabajadores no soportan esa presión laboral propio de repente de un factor movimiento repetitivo, ¿no? Esa Si vamos carga, a hablar claro. de un factor físico, ¿no? Esta constante de rotación, ¿no? Del tronco, el movimiento repetitivo que se puede generar en extremidades superiores, mano, muñeca, brazo, condiciona un desgaste. Entonces ese desgaste hace pues que haya una alta rotación. Entonces eso es un indicador para apuntar qué está pasando en ese puesto, ¿no? ¿Cómo Y podemos pasa en la mejorar eso? práctica, o sea, en la práctica sí pasa Correcto, esto de que la gente se va porque dice, no, es un trabajo muy cansado, no, ya me duelen las manos y o lo que o lo que vemos en otros clientes es con mucho descanso médico, mucha lumbalgia, mucho problema osteomuscular de hombro, de mano, de codo. Sí pasa en la práctica, o sea, parece algo teórico, pero en la realidad sí nos pasa y lo hemos vivido, ¿no? correcto, Luis. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar, en ese tiempo todavía de repente ese tema era incipiente todavía. Ujú, Cuando trabajamos en esta empresa de transporte, ¿no? Teníamos ujú. bastante incidencia de la zona lumbar, dorsal, cervical, ¿no? Y de Uf, repente no le prestábamos atención porque principalmente estamos más enfocados a prevenir accidentes y no tanto a prevenir estos trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, no es tanto teórico lo que yo estoy planteando acá, sino es más o menos un enfoque práctico, ¿no? O sea, definir el práctico. contexto del objetivo, establecer el equipo de trabajo multidisciplinario con la mayor participación de los trabajadores, establecer o identificar las áreas más críticas donde yo debo establecer el muestreo o los factores de riesgo influyen en una mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Eso es relevante. Luego podría también continuar con ese tema de cómo hacer una evaluación ergonómica, recopilar la información. Para esto puedo recopilar información in situ, aplicar diferentes métodos para levantar información. Y a partir de eso, cuando nosotros dentro del marco metodológico identificamos los factores de riesgo, ya podemos hacer una evaluación de las condiciones de trabajo, aplicando para esto ya los métodos ergonómicos, ¿no? Y a partir de eso hacemos un análisis de resultados y con esos resultados, de acuerdo al factor de riesgo identificado y la metodología aplicada, podemos establecer o proponer ciertas soluciones o medidas correctivas, para luego establecer un análisis de qué solución en tema de costo-beneficio se adapta más a la condición de trabajo, y eso finalmente nos conlleva a la implementación de soluciones y a un monitoreo y Ya. seguimiento, ¿no? Ok, espérame ahí, Entonces, espérame ahí, paso a paso, espérame. Piano, piano, es espérame. que Espérame. Estamos ahí como que corriendo. me aceleré un poco, sí, me Sí, te aceleré un poco. aceleraste, sí. Sí, o sea, ya, queda clarísimo que es primero que queremos lograr, que no sea la norma, porque si es la norma, en realidad la norma es muy ambigua, muy superficial, no te pide nada exacto. Hay empresas que hacen 5 monitoreos o 4 monitoreos y vienen y lo presentan y ya está, ¿no? Me parece importante lo que dices de qué cosa quiere la empresa con esto, ¿no? Eso me parece clave. ¿No? El tema de puestos críticos también me parece bien, excelente. El otro tema que es importante es el equipo de trabajo, ¿no? ¿Quién va a liderar el tema? ¿Quiénes van a participar? Porque a veces se cree que solamente deben participar los que saben del tema, ¿no? Ah, que participe el higienista y él lidera el tema, no, porque esto es en realidad es un equipo, como tú dijiste, multidisciplinario. Está el médico, está la enfermera, está el gerente de operaciones, el gerente de mantenimiento, ¿no? El gerente que digamos que está más implicado con los riesgos ergonómicos. Perfecto. Otro es estratificar áreas más críticas. Me parece excelente también eso de ver a dónde debemos apuntar primero, que es por donde primero se va a romper la cuerda, ¿no? Por el lado que tiene más carga ergonómica. Perfecto. Ahora, cuando pasamos a la acción, ya define el área crítica, ¿cómo evaluar el puesto? ¿Cómo evaluarlo realmente? Porque ahí hemos visto de todo, ¿no? En este mundo de la vigilancia ergonómica, de los monitores, hay de todo. Hay gente que va y graba un video.
grabo un video de 2 horas y dice, ya, ok, no te preocupes, yo grabo el video y lo veo. Hay otros que dicen, no, yo voy un rato, tomo unas fotos y listo. Pero en realidad, ¿cómo se debe evaluar el puesto? Ya, un área crítica, que tiene mucha carga, mucho riesgo ergonómico, no sé, levantamiento de carga, movimiento repetitivo, torsión de torso, de tronco. Ya, pero ¿cómo evaluarlo? ¿Me quedo viéndolo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es eso, Jairo? Bueno, acá te voy a explicar un poquito. Voy a ver, en esa recopilación de información, ya que ya iniciamos, ya tengo las áreas críticas donde debo iniciar el estudio ergonómico. Entonces, primero partamos de entender el tema del tema del trabajo, comprensión del trabajo. Para comenzar, ¿cuántas líneas de producción tiene? ¿Cuántos procesos se tiene? En los procesos, por ejemplo, ¿cuántos productos se fabrican por hora, o de repente es por turno, o es un producto, es un único producto? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, Luis? Porque, por ejemplo, te voy a te poner un caso, en una empresa manufacturera que transforma, que fabrica cocina. Entonces, de acuerdo al tipo de cocina, puede ser una cocina pequeña o puede ser una cocina industrial. Entonces, el proceso ya cambia, el producto de acuerdo al ritmo de la producción. Entonces, por eso yo siempre indico, ¿no? ¿Cuál va a ser el alcance? Porque muchas veces cuando hacemos un estudio ergonómico, por ejemplo, del 100% la totalidad, dimensionando el proceso como tal, solamente hacemos de repente el 2 o 3%, ¿no? Y con eso hacemos una inferencia general sobre el nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, yo lo que recomiendo es ahí de repente hacer un análisis y aplicar un diagrama de Pareto muy sencillo para establecer cuál es la mayor incidencia de repente con respecto a los productos que se fabrican, para que a la hora de hacer la inferencia sobre el nivel de riesgo esté acorde a lo que se establece, porque de repente, ¿qué significa esto? Por ejemplo, yo, evaluando la cocina pequeña, de repente cuando voy a hacer el tema de postura, hablando de la ergonomía física, el enfoque físico, evalúo, pero no estoy dimensionando cuando él hace el mayor esfuerzo, tiene de repente con una cocina de mayor volumen, por la posición, por la postura. Entonces, eso es importante, ¿no? Hacer un análisis para establecer dónde, dentro del punto de vista ergonómico, dónde yo tengo que establecer la observación o dónde tengo que prestar atención. Entonces, eso es importante. Para esto, obviamente, yo tengo que dimensionar un poco el trabajo, tengo que comprender los ritmos de producción. Por ejemplo, hay empresas donde su ritmo de producción en el día es totalmente distinto en el ritmo de producción en la noche. Entonces, eso también influye mucho en el análisis ergonómico, ¿no? Yo también conozco, por ejemplo, empresas que me dicen, mira, yo estoy contento si me dicen que el nivel de riesgo es bajo. Entonces, mientras tú me digas que el riesgo es bajo, estoy contento con la evaluación. Entonces, ¿y eso qué cosa involucra? Que a veces no dimensionamos en su totalidad el trabajo en sí, ¿no? Ese es un punto. Ahora, siguiendo esa ruta, una vez que ya tú has identificado de repente el ritmo de producción, tienes claro ya los procesos que se conllevan para establecer el conjunto de actividades dentro del proceso, nosotros tenemos que analizar las actividades. Y ahí viene un tema también de dualidad con los ingenieros industriales, y te explico por qué. Porque generalmente, como definimos el proceso, es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas, ¿no? Esa es la definición de un proceso. Y nosotros como ergónomos, de esa línea, tenemos que entender proceso, actividad y, entre comillas, tarea. Pero hay libros que dicen que es proceso, tarea, actividad, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la fuente que analicemos. Y esa es una divergencia a veces también en los métodos, por ejemplo, que se aplica como en las plataformas de evaluación ergonómica como el Ergonautas, que te hablan de tareas. Entonces, eso hay que comprender si estoy evaluando a nivel de actividad o tarea, o es tarea o actividad. Entonces, eso es un punto crucial para dentro de la aplicación del método ergonómico. ¿Por qué? Porque si yo voy a seguir la línea normalmente de los industriales para que ellos me entiendan, le digo proceso, actividad, tarea. Yo generalmente llego hasta el nivel de tarea, porque yo ahí analizo cómo el trabajador realmente hace el trabajo. Porque cuando yo si solamente llego al nivel de actividad, muchas veces el trabajador dimensiona lo que yo te pido como trabajador, ¿no? Que tú hagas. Pero cuando yo voy a observar, en situ, voy a observar el trabajo, él hace un conjunto de movimientos para que ustedes me entiendan, ¿no?
Yo me acuerdo que hay una colega mía que participé en una de sus conferencias y me pareció interesante, ¿no? El ejemplo que me puso. Por ejemplo, me contratan para cuidar a una persona adulta. Dentro de mis obligaciones viene a ser alimentarlo, bañarlo, asearlo, pasear. Si yo voy a tomar, por ejemplo, esta actividad de bañar, cuando yo observo, el enfermero o la persona que va a asistir a la persona adulta tiene que cargarlo, tiene que transportarlo. Entonces, esa observación de ese conjunto de tareas me va a permitir a mí identificar los factores de riesgo que están presentes en la actividad. Entonces, muchas veces también es un factor que no consideramos a la hora de hacer la evaluación ergonómica. Entonces, es importante dimensionar, ¿no? Proceso, actividad, tarea o proceso, tarea, actividad, de acuerdo al enfoque. Por eso siempre cuando enseño digo que cuál es la fuente para definir lo que es actividad y tarea. Porque generalmente yo tengo que llegar hasta el nivel de tarea porque yo ahí observo realmente el trabajo, cómo se hace. Y ahí, al observar cómo el trabajo se hace, yo identifico esos factores de riesgo, ¿no? Ok. Entonces, en esa parte de levantar información, por eso lo que tú decías, ¿no? Basta 2 horas, basta 3 horas, en sí va a depender mucho del alcance que tú le quieras dar, ¿no? Si un estudio más minucioso, va a depender de, hay autores también que tienen una evaluación avanzada. La evaluación llega hasta factores que están presentes, los factores de riesgo presentes en el trabajo, y una evaluación más avanzada ya es determinar o valorar esos factores que hemos identificado realmente cuál es ese nivel de riesgo. Entonces ahí ya viene la aplicación de los métodos ergonómicos. Cada método ergonómico también tiene sus restricciones de acuerdo a, se puede decir, al enfoque metodológico. O sea, no todo, a todo, por ejemplo, carga postural, le debo aplicar rula, reba o OWASP, ¿no? Porque cada método que yo voy a aplicar tiene sus propias restricciones, Ahí te ¿no? hago un Eso es corte. importante también tener en cuenta. Ahí te hago un corte. Otra disyuntiva que vemos en la práctica es, ok, del puesto de operario de mantenimiento, ok, ¿a cuánto se evalúo? Del puesto de, no sé, técnico de mantenimiento, operario de limpieza, en el ejemplo que tú pusiste, operario simplemente. Hay 100 operarios, pero ¿a cuántos debe evaluar para tener un resultado que sea representativo realmente de la muestra y que después me permita tomar acciones que de verdad beneficien a todo el grupo, ¿no? ¿Cuánto? Yo sé que hay fórmulas, ¿no? Hay la parte teórica de cómo hacerlo, pero ¿en realidad es así? ¿O se puede tomar como hacen la mayoría? Es como 4 o 5 trabajadores y listo. Existen metodologías para el muestreo. Hay metodologías, o sea, y no necesariamente tiene que ser la metodología es cuando indicamos, ¿no? Un nivel de confiabilidad con un margen de error. Entonces, un muestreo al 90, al 90, 95% de inferencia sobre lo que yo quiero llegar. Eso generalmente es en el tema estadístico, pero cuando voy a hablar ya, como tú me comentas, ¿no? O sea, si yo tengo un grupo de trabajadores, lo que yo hablo son más o menos, para que me entiendan, de ciertos perfiles que están relacionados con ciertas actividades. Por ejemplo, puedo hablar, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Te comento, el caso de una empresa que vengo haciendo el estudio, ellos no han hecho una diferencia, por explicarle un poquito, ¿no? Hace operador de la parte del proceso A, operador del B, operador C. A Ujú, todos le denominan operarios, por ujú, ejemplo. Entonces, por ejemplo, dices, ok, entonces, ¿a quién debo hacer el estudio ergonómico si todos son operarios? ujú. Entonces, ahí un poco la disyuntiva para que ustedes me entiendan es hacer una comprensión del trabajo, ¿no? De dónde inicia, dónde termina y establecer en ese recorrido, vuelvo a repetir, Proceso. cuáles son las áreas, los procesos o áreas críticas. Entonces, cuando tú terminas los procesos o áreas críticas, estás haciendo ya una evaluación, un diagnóstico. Entonces, a partir de ello, tú haces una información, porque se entiende dentro del punto de vista de recurso y tiempo que no puedo hacer al 100%, entonces yo tengo que priorizar. Entonces, cuando tú justificas esa priorización, obviamente es entendible. ¿Quiénes no entienden? Generalmente cuando tenemos una supervisión, tengo una de un proceso X Ajá. y
Eso a mí me ha pasado, ¿no? Proceso X y dicen, ok, acá hay un trabajador que ha tenido cierta incidencia y quiero que me demuestres que has hecho la evaluación ergonómica en este puesto, para este proceso. Ujú. Pero de repente en tu mapeo no estaba considerado como crítico. Entonces, ¿cómo justificar? Y entonces ahí viene la disyuntiva también con la parte que decía la parte normativa, ¿no? O sea, porque generalmente cuando tenemos una supervisión, entonces tenemos que demostrar. Entonces, generalmente ahí me ha costado, y te digo así porque me ha costado, hacer entender, mira, cuando hacemos una evaluación, nosotros hacemos una priorización y tenemos un desarrollo con un programa ergonómico. En este programa ergonómico se definen pues, los responsables, se definen los recursos y también dónde voy a generar esa priorización. Entonces, cuando tú estableces eso, dices, no, porque mucho de esto, de lo que estamos hablando de mí, Luis, queda a criterio del profesional o del equipo de trabajo. Ujú. Es lo mismo también cuando aplicamos los métodos. O sea, el método no es que todos vamos a tener el mismo resultado, porque va a depender mucho del expertise de quién realiza la evaluación ergonómica. Entonces, por ejemplo, en su evaluación, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Aplicamos el método REVA, el método te dice el lado derecho o el lado izquierdo, y muchas veces solamente donde tomo la foto es donde yo evalúo, pero no necesariamente donde yo tomé la foto o la foto en ese momento, primeramente es la postura más crítica o es el Ujú, factor ujú. que genera mayor relevancia, ¿no? Entonces, finalmente, para responder la pregunta, yo en mi experiencia recomendaría hacer un bosquejo, una línea de tus procesos o áreas críticas y de acuerdo a la cantidad de trabajadores podría ser un criterio también para establecer, ok, en este proceso, en este puesto, establezco la evaluación ergonómica, ¿no? Eso sería un factor importante. Pero O ¿a lo otro cuántos? también, Claro, pero ¿a cuántos es la pregunta? ¿cuántos? Para que sea relevante, o sea, va a Sí. depender mucho del dimensionamiento de qué trabajo se realiza, ¿no? Por ejemplo, si es un trabajo monótono y tú ves que eso se repite y los trabajadores, por ejemplo, en las fajas transportadoras, ¿no? Todos realizan el mismo trabajo. Ujú. Entonces, de repente uno podría variar, pero generalmente todos el mismo trabajo. Entonces, bastaría tomar de repente un puesto, ¿no? En ese escenario Ujú. para llegar a esa inferencia. Es muy relativo en sí, Luis. O sea, va a depender mucho del criterio que se quiera dar en el alcance, ¿no? Si tú, por ejemplo, ves en esa misma faja transportadora que la forma como se está llevando el trabajo cambia, entonces podríamos reevaluar y de repente tomar otro puesto adicional, ¿no? O de repente ves que ya las actividades que hace dentro de esa misma faja transportadora es una actividad distinta. Uno se encargaba de repente de clasificar la fruta y otro se encarga del empaque. Ujú. Entonces ya ahí cambia el trabajo como tal. Entonces ya necesitaría dos evaluaciones. Ajá. Entonces va Ahí a de mi depender segunda mucho. pregunta, ahí de mi segunda pregunta, o sea, el qué evaluar, ¿no? ¿Qué evaluar? O sea, ¿qué evalúo? ¿Qué evalúo este riesgo? ¿Evalúo carga postular? ¿Evalúo movimiento de tronco? ¿Evalúo movimientos repetitivos? ¿Qué evaluar? O sea, ya sé que hay un área, ya sé qué área voy a evaluar, ya sé que ya comprendí el proceso, ya sé que esta área es crítica, pero tengo varios riesgos, ¿no? Tengo varios riesgos en un mismo puesto. Ahora, ¿qué evaluar en cada uno? ¿Todo? ¿Parte? ¿Cómo llegar a eso? ¿Al qué? Muy bien. Entonces, en ese escenario yo voy a citar una norma que digamos, que es la norma ISO 12295, que ha sido adaptada o ha sido transcrita del inglés al español y por INACAL. También ya tenemos un reporte técnico donde se establecen algunas preguntas relevantes. Una vez que tú has identificado, primero contextualicemos, ya identificaste la tarea o actividad que tú vas a evaluar, ¿no? Entonces hacemos ciertas preguntas, por ejemplo, si existe del punto de vista de la ergonomía física, vuelvo a repetir, porque la ergonomía es de acuerdo a la dimensión, yo puedo dimensionar otros aspectos que estén condicionando el trabajo, que no necesariamente esté relacionado con la carga física. Pero generalmente los estudios ergonómicos se relacionan a la carga física, que no necesariamente es correcto. Entonces, me voy a centrar ahí, ¿no? De repente los que estén más familiarizados. Diga, por ejemplo, si existe levantamiento o transporte manual, ¿existe o no existe? Si existe la necesidad de empujar o jalar una carga, si existen movimientos repetitivos en las extremidades superiores, si existe postura estática de trabajo. Por ejemplo, esas son las primeras preguntas que yo aplico. ¿Sí o no? Si existe, por ejemplo, dentro de lo que nos dice esta norma del ISO 12295,
¿ya? Establezco una evaluación para identificar mediante el uso de ciertos escenarios de las condiciones de exposición, para establecer si es aceptable o no es aceptable, o es crítico, o hay algunas condiciones críticas para establecer de repente está condicionando la tarea, ¿no? Entonces ya esa es una evaluación para estimar. Entonces ahí yo podría aplicar de repente uno de estos estándares que nos recomienda en el ISO, que es una compilación para el tema de levantamiento manual con el ISO 11228 de la primera parte, o el ISO de transporte manual, que es el mismo ISO 11228, en este caso para transporte manual de la parte 1. Cuando existe empujar o jalar, ya aplicamos la parte 2 del ISO 11228. Y es un poco más técnico, ¿no? A veces, Ujú, de ujú. repente, no quisiera O sea, como un confundirlos, ¿no? De checklist, repente, ¿no? Como un checklist. como un checklist, exacto, es un checklist, ¿no? Entonces, ya una vez que yo tengo este checklist, ya paso a establecer esa aplicación. Tú lo has dicho muy bien. Una vez que tú identificas el factor de riesgo, el paso siguiente es entender una evaluación rápida a criterio del evaluador, del expertise del evaluador, con preguntas claves. Y sí, no, como un checklist. Y finalmente establecer ya una evaluación de acuerdo a lo que tú estás evaluando. Si tú consideras en esa evaluación que, por ejemplo, existe levantamiento o descenso de cargas, por ejemplo, ya tú podrías establecer, ok, de repente un análisis un poco más detallado, ¿no? Y eso involucra de repente ya la aplicación de un método ergonómico, ¿ok? De Eso es acuerdo, más o menos la ruta. de acuerdo, ok. Ahora, cuando ya pasas a la aplicación del método ergonómico, ¿hay algún método que los ergónomos como tú recomiendan más o va a depender de la situación, de la empresa, del contexto, del riesgo a analizar? ¿Cuál es el más usado? ¿Cuál es el menos usado? ¿Qué me puedes comentar ahí? Ok, en el tema del método, o sea, yo lo que siempre oriento, y también no lo digo yo, lo dicen los especialistas, es que nosotros no podemos basarnos en qué método aplicar o qué método es el más repetitivo o el mejor método, ¿no? El método está en función del factor de riesgo identificado y eso está en función de poquito de analizar la tarea o en este caso el trabajo y dimensionar cuáles son las actividades, las tareas y cuáles son los factores de riesgo presentes. Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer la denotación de los métodos más usuales. Por ejemplo, si yo identifico como factor de riesgo relevante el tema de postura, yo podría hablar del método RULA, REVAS, OWASP o el método EPR, ¿no? De evaluación postural rápida. Entonces, de acuerdo a las características también del puesto y la condición del trabajo, recién ahí, de acuerdo a ese riesgo que identifique por carga postural, yo podría evaluar, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al método REVA, si por ejemplo REVA, RULA, que son, digamos, RULA para extremidades superiores, REVA cuando quiero un análisis más completo, ¿no? Entonces, cada método tiene sus ventajas y desventajas, Luis. O sea, no puedo ahorita decir, ok, este es el mejor método, Ujú. porque cada método, vuelvo a repetir, primero está en función del factor de riesgo y segundo, de las ventajas y desventajas. Por ejemplo, si yo aplico, por ejemplo, carga postural, ¿no? Tomando este factor, y existe postura, carga, repetitividad, fuerzas, hasta ahí podría hablar que podría aplicar Rula o Rega. Pero si ya la tarea conlleva solamente el análisis de las partes superiores, entonces ya podría hablar ahí de Rula, ¿no? Pero si quiero un poco un análisis más completo, porque el trabajador no solamente trabaja en las extremidades superiores, sino también trabajo de piernas, movimiento, entonces ahí podría establecer ya REVA, ¿no? Porque cuando hablo de las partes del cuerpo que se van a evaluar, está cabeza, cuello, tronco, brazo, mano, muñeca, piernas, ¿no? Y la complejidad también de estos métodos, principalmente en carga postural, son bajas, o sea, no son difíciles de aplicar, pero sí es que criterio del evaluador. La Otro norma, factor, por ejemplo, sí, un perdóname, poquito Jaime, nada más para entender, de ya. repente digan algunos presentes, oye, ¿por qué solamente la carga postural? Si yo, por ejemplo, hablo de manipulación de carga, podría aplicar, por ejemplo, la ecuación IOS o Snow y Cirelo o el método del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, el INSH, ¿no?
¿no? Ujú, Entonces, si hablo, por ejemplo, de lo que es movimiento repetitivo, podría aplicar el método JCI o el método Crash Checklist, ujú. o puedo aplicar evaluaciones más globales, como el método LES o el método ROSA, que obviamente para los puestos administrativos es muy usado, o quiero aplicar si quiero analizar de fuerzas, pues el BIOMEC, o el tema de fuerzas también, que es un método que se aplica, ¿no? Entonces, sí, Luis, quería solamente precisar eso, porque de No, acuerdo a excelente. eso, a la ventaja y desventaja de cada método, yo digo, ok, de acuerdo al contexto, yo aplico esto. ¿Por qué? Porque este método se adecua un poco a las condiciones de trabajo. Ok, Correcto. la norma peruana, que es la RM, bueno, la norma referencial, porque no puedo decir que es una super norma, pero la norma referencial que tenemos u otras normas peruanas nos obligan a hacer específicamente una metodología. Ninguna te obliga. En la norma 375 te recomiendan, ¿no? O sea, Ujú. ninguna norma, y tampoco en el tema académico te van a recomendar, ok, este método, vuelvo a repetir, el método que tú apliques para entender un poquito también la línea, ¿no? O sea, yo identifico el factor de riesgo, es como hablando en el hiper, a ver, en el hiper nosotros identificamos el proceso, la tarea, identificamos el peligro, Ujú. establecemos el riesgo asociado al peligro, y para establecer una jerarquía de controles establecemos el nivel de riesgo, ¿no? Qué tan crítico es la tarea que estoy evaluando o la parte del proceso que estoy evaluando. Entonces, acá en el tema ergonómico, siguiendo esa línea, tú identificas el factor de riesgo que vendría a ser el peligro, pero para determinar el nivel de riesgo aplicamos estos métodos ergonómicos. Y cada método tiene su propia metodología, inclusive su propia tabulación para establecer el nivel de riesgo. Entonces, cuando yo quiero establecer el nivel de riesgo, entonces aplico una metodología, ¿no? Entonces, es un poquito para entender, Luis. Entonces, dentro de nuestro marco normativo no se nos exige y tampoco dentro del punto de vista metodológico aplicar un método, ¿no? Lo que Ok, sí podemos hacer de repente un comentario sobre la norma básica de ergonomía, es que necesita una actualización, ¿no? Entonces, porque ahí como que hay una mezcla de lo que viene a ser la higiene, la ergonomía, y lo que se busca acá es que entendamos bien cuál es el objetivo de la ergonomía, que viene a ser un estudio del trabajo, propiamente con estas dimensiones, ¿no? Yo en algún momento leí un borrador de una propuesta de la asociación o de profesionales vinculados a la ergonomía, pero hasta ahora no entiendo por qué no llega a buen recaudo esa norma, ¿no? De repente por decisión política, por falta de conocimiento, bueno, de expertise. No sé qué factores han influido, porque todavía no se actualiza la norma básica de ergonomía. Para sí, de diferenciar hecho, propiamente, porque también necesitamos también algo que, por ejemplo, en el tema esto, es como para entendernos, ¿no? Nos recomiendan ciertas metodologías, pero también conforme vamos avanzando y hay ciertas metodologías que los ergónomos, por la misma aplicación, vemos ciertas restricciones, sobre todo sobre el nivel de riesgo o sobre los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú aplicas Rula o Reva para el tema de carga postural, por ejemplo, no es que apliques a todas las posturas. Tú, como evaluador, dices, te pones, observas el puesto y dices, ok, esta postura es la más crítica. Y muchos en los informes, cuando se hacen los informes ergonómicos, no te justifican y no hacen ni siquiera ese pequeño análisis, ¿no? Para justificar de todas las posturas que adopta el trabajador porque es la más crítica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también restringe, porque de repente fue y tomó la foto en el momento, pero realmente es la postura crítica, la postura o la que genera mayor disconfort en el trabajador. Entonces, o hay otros evaluadores también que van y le preguntan al trabajador, que de todo lo que tú realizas, dime tú, de acuerdo a tu percepción, cuál es lo que te genera mayor incidencia, mayor molestia. Y sobre eso toman la foto. Entonces, eso, por ejemplo, también podría ser cuestionable, ¿no? Porque tiene que ver con la frecuencia, con la duración, con otras variables más que podrían afectar propiamente la condición del trabajo. ahora, a propósito de normas, como tú dices, bueno, y hace poco también escribí sobre eso, de hecho que el siguiente paso es, a nivel macro, es actualizar normas, ¿no? Porque no solamente esa, la de seguridad del salud del trabajo, la de agentes químicos, la ergonomía, la de exámenes La higiene médicos, ocupacional, ¿no? O la sea, higiene no ocupacional, tenemos ¿no? marcos Sí. metodológicos para hacer los monitoreos. Sí tenemos dentro del, por ejemplo, en el sector minero, por ejemplo, dentro de los anexos,
Tenemos una Ahí sí. metodología para hacer el monitoreo de ruido, el monitoreo de estrés térmico, ¿no? Nos da la Ujú, metodología. Pero en el sector minero, pero así dentro, para que claro. se aplique de forma masiva, no se tiene, ¿no? Claro, pero no Y hay entonces una, se tiene tampoco que una aplicar. exigencia, ¿no? La exigencia normativa tampoco dice cuántos puestos, tampoco dice cuántos puestos, tampoco dice, o sea, no detalla los puntos exactos para que un estudio sea, primero, legalmente válido y segundo, sea técnicamente válido, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Eso no dice la norma, ¿no? Y por eso cada uno hace lo que quiere, 5 puestos, 5 puntos, 8 puntos, 10 puntos, cumplo con la norma y ya, ¿no? Pero no terminan siendo eh, útiles, realmente útiles para la empresa, que es como tú dijiste al inicio, el hecho de agregarle valor a la empresa. No hemos agregado valor en esa parte tampoco. Correcto, lo que pasa es que en tanto entendamos un poco, ¿no? El enfoque metodológico. En sí, la metodología que yo aplique no es tanto para yo poder decir esto está bien o está mal, sino nos da, de acuerdo a los parámetros que toma la metodología, nos indica un nivel de riesgo. Entonces, este nivel de riesgo, la metodología propiamente para aplicarlo tiene varias restricciones. Y si yo aplico y no dimensiono correctamente la metodología, también el resultado que voy a tener también va a diferir de la condición o la realidad que yo estoy evaluando, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que la metodología es un mecanismo para establecer, una vez que yo ya identifico este factor y hago como un checklist, ¿no? Con esta secuencia de esta norma que cité, el ISO 12295, una evaluación un poco más global, más generalizada, que la podemos tomar como referencia para hacer nuestras evaluaciones ergonómicas. Entonces, el método finalmente que yo aplique me va a dar un nivel, pero recordamos cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo viene a ser promover la prevención de lesiones musculoesqueléticas. ¿Correcto? Entonces, a lo que yo quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, aplicar de repente el método para carga postural y me sale bajo. Y sin embargo, en ese puesto tengo tasas de accidentabilidad o tasas de índices por lesiones musculoesqueléticas elevadas o tasa de rotación alta. Entonces, porque de repente no estoy aplicando correctamente el factor de riesgo, o sea, no estoy identificando correctamente el factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso también es un factor importantísimo. Entonces, cuando tú me preguntas la cantidad de trabajadores, más que cantidad, es un poquito dimensionar el trabajo, comprender el trabajo y en Ujú, esa evaluación establecer qué es lo que es crítico realmente, porque ujú. si no, no vamos a terminar tampoco de evaluar todo, ¿no? Finalmente. Claro, claro, sí, sí, nunca terminas, ¿no? Nunca terminas y sí, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Bueno, ahora, cuando ya evaluamos, ya tenemos el informe, presentamos, aplicamos la metodología, ahora ya pasa al siguiente problema, que es la acción, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer es difícil, lo que se tiene que hacer, porque el empresario, el gerente piensa, ok, voy a hacer esto y me va a decir que hay un problema y después, antes no sabía, ahora ya lo sé y ahora sabiéndolo necesito implementar algo. ¿Qué me va a recomendar el ergónomo? Me va a recomendar cambiar el tal maquinaria, tal herramienta, me va a recomendar disminuir las horas de trabajo, cambiar la mesa de trabajo. ¿Qué me va a recomendar? ¿Qué cosa? ¿Qué hacer después? Ahora, ¿qué acciones tomar? Desde las más fáciles hasta las más complicadas y de repente costosas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar ahí? ¿Qué nos puedes decir? Miren, con nosotros vamos a proponer generalmente las medidas de control, ¿no? Dentro del enfoque de la metodología. Bueno, no es una metodología, sino dentro de lo que nosotros abordamos, por ejemplo, en el IPER. En los niveles o los controles dice primero eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y finalmente un equipo de protección personal, que generalmente en el tema ergonómico es muy difícil hablar de equipos de protección, a menos que hable del confort del equipo, ¿no? Pero sí podemos tomar en referencia eso, ¿no? Tratar de eliminar primero, tratar de sustituir, si no se puede, y llegar a los controles duros, ¿no? Hasta finalmente los controles de ingeniería, o sea, que tiene que ver más con el diseño, alguna modificación en el proceso. Entonces, esta parte sí es importante tener en cuenta
¿Por qué? Porque ese diseño que se va a plantear o ese rediseño del puesto de trabajo requiere, por ejemplo, que conozcamos un poquito el sistema productivo para iniciar. ¿Por qué? Porque eso de repente el diseño o el cambio que tú vas a hacer en vez de aumentar la productividad podría disminuir la productividad, pero obviamente es positivo para el trabajador, pero es negativo para la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, sí es importante, ¿no? Hacer un balance de costo-beneficio cuando vamos a hacer una propuesta. Por eso es lo que yo te planteaba al inicio, Luis, que un reto de los ergónomos es que entendamos qué es lo que crea valor para la empresa, ¿no? Porque si solamente me enfoco en el trabajador, obviamente cuando yo hago una propuesta, muchas veces de repente no va a llegar a buen puerto. Entonces sí tengo que hacer una evaluación de costo-beneficio, ¿no? Principalmente responder 3 preguntas así concretas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se va a implementar? ¿Y en cuánto tiempo se va a retribuir dentro de esa mejora el ajuste económico para la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos esas 3 de cuánto, cómo y cuándo, generalmente nosotros vamos a optimizar el valor que le podemos dar al sistema productivo. Y por otra parte, también entender yo también he tenido mi experiencia, ¿no? Que comentan, ok, entonces miren, tantas lesiones musculoesqueléticas puede generar demandas y puede establecer en el largo plazo ciertas demandas del trabajador que puede costar tanto, o también llevar sobre esa balanza, ¿no? Los costos por temas por descansos médicos o asistencias que conlleva elevar el costo de la prima de los seguros, ¿no? Eso también también hay Muy fuentes cierto. válidas que justifican. Por supuesto, claro. Entonces, cada vez las empresas te suben la prima porque la tasa de incidencias que tiene la empresa es alta, ¿no? Entonces, eso conlleva que sea más caro. Entonces, eso, por ejemplo, podría conllevar, mire, en vez de considerar lo que se está pagando acá, podemos mejorar el diseño del puesto reduciendo la prima, ¿no? Reduciendo la tasa de incidencias por trastorno musculoesquelético. Entonces, a lo que quiero llegar en resumen es establecer claramente qué es lo que genera valor para la empresa, cómo crea valor la empresa en el proceso, en la actividad. Y el segundo, establecer, ¿no? La propuesta que vamos a hacer, partamos primero en el diseño, ¿no? En el diseño, rediseño del puesto. Y ya luego planteamos lo que generalmente en los informes ergonómicos nos recomiendan, ¿no? Pausas activas, capacitación, en la forma correcta, ¿no? Que también influye, ¿no? La capacitación, la concientización. Pero entendamos que uno de los principios que se busca es que el sistema o los sistemas productivos, tanto que se aplican como el mantenimiento productivo total o la calidad total, buscan optimizar el rendimiento y la productividad, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Nosotros como ergónomos o profesionales de la seguridad y salud tenemos que tener esa paz para establecer, ¿no? Mi propuesta en el rediseño es tanto y esto conlleva a que reduzcamos en un mediano o largo plazo y aumentar tanto la producción. Entonces, eso sí influye mucho en el tema de la productividad. Y entendamos que cuando hablamos de productividad, hablamos de qué tanto producimos, entre qué tantos recursos asignamos a la producción, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar esa productividad, entonces significa pues que o reduces costos o aumentas tu nivel de producción. Entonces, si entendemos eso, entonces la solución que planteemos va a orientar a incrementar el ritmo de producción con una mejora para el trabajador o una reducción en los costos con una mejora para el trabajador. Eso es, Luis. Ahora, hay cosas súper fáciles de implementar y rápidas, ¿no? Cambiar un peldaño, cambiar una silla, mover de sitio algunas, no sé, algunos pallets o algunas mesas para que el trabajador no esté volteando a cada rato. O sea, hay cosas sencillas y hay cosas complejas como las que tú has mencionado, pero hay cosas del día a día, ¿no? Que parecen minúsculas, pero sí causan un impacto. Correcto, correcto, sí, es correcto, Luis. O sea, a lo que yo voy siempre es, obviamente las cosas más sencillas también no es que no generen un impacto, ¿no? Y generan de repente, por ejemplo, la correcta manipulación de carga, ¿no? Que el trabajador a la hora de levantar la carga no tenga que de generar una flexión desde la extremidad superior, ¿no? Para arriba, sino generar una flexión las piernas, por ejemplo, ¿no? Hacer un correcto levantamiento de carga conlleva, pues, a reducir enormemente el esfuerzo que se pueda generar la presión en la zona lumbar. Entonces, eso, por ejemplo, influye mucho, ¿no? En el tema de la evaluación ergonómica.
Así como tú dices, de repente colocar de repente o la altura del trabajador, ¿no? La altura de la mesa de trabajo, levantar o subir o regular esa mesa de trabajo. O establecer, en vez que jale un esfuerzo, establecer de repente un coche para que él pueda empujar en vez de que alce o tire de una carga, ¿no? O asimismo también, ¿no? Si por ejemplo yo quiero establecer en vez de levantar el cuello, por ejemplo, para hacer el mantenimiento, colocar un tecle mecánico para que pueda levantar la carga, ¿no? Y muchas veces el trabajador no lo hace por desidia o por prisa o por los ritmos de producción. Entonces, por eso indicaba que cuando hacemos un análisis ergonómico, hagamos también un enfoque más sistémico, ¿no? De la organización como tal, porque a veces el trabajador también tiene el procedimiento y por la misma prisa de la producción, a veces saltan los procedimientos o los pasos que conllevan a mejorar o preservar su salud. Entonces, por ejemplo, cambiar el ritmo de producción podría conllevar, o el ritmo de trabajo, no de producción, podría conllevar una mejora, ¿no? O como en algún momento cité a un supervisor en una empresa cuando hacía la evaluación ergonómica y le pregunto, ¿no? Si tiene pausas y en la consigna de la producción estaba, acá los trabajadores no paramos la producción, trabajamos 100%, acá no se para. Entonces, cuando tú tomas eso como referencia, obviamente tu nivel de riesgo ergonómico va a ser pues muy alto, porque el trabajador al hacer un movimiento, de repente un esfuerzo continuo o repetitivo, va a incrementar su nivel de riesgo, ¿no? Pero cuando hice un entendimiento de la producción, el trabajador sí tenía pausas, cuando por ejemplo hacía el cambio de pieza, ¿no? Cuando tenía un cambio de pie, una parada de minutos, donde el trabajador parada. Otra parada, por ejemplo, también de producción, porque había el cambio de repente de una placa propio del proceso de producción. Entonces, eso también conlleva una pausa. Entonces, pero mira a lo que voy, ¿no? La consigna del supervisor, para él no había pausas, 100% la producción para. Entonces, eso, por ejemplo, también es un tema de educación, ¿no? Educarle al Sí, claro. supervisor, oye, si tú sigues pensando de esa manera y no hay pausas, obviamente tu ritmo de producción hoy puede producir, pero mañana pasado no va a ser sostenible porque ese trabajador no va a aguantar ese ritmo de producción y eso conlleva a que el trabajador tengas que volver a educar a otro trabajador y eso afecta a tu productividad. Entonces, y hay varias consecuencias, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad nada más en el supervisor, en el liderazgo, se puede influir muchísimo en la evaluación ergonómica, ¿no? Sí. Para poder un poco citar, ¿no? Sí, definitivamente yo, bueno, por lo menos en lo que hemos visto en la experiencia, creo que las veces que mejor ha funcionado esto es cuando se la compran desde arriba. Cuando la alta dirección, la gerencia se compran el problema, creen que esto creen que esta inversión va a agregar valor a su empresa, va a tener trabajadores más sanos, con más bienestar, y ya está científicamente demostrado que trabajadores más sanos rinden más, producen más, y aumenta la rentabilidad. Si se la compran, ya todo se vuelve más fácil porque la línea de mano intermedia, la jefatura, las supervisiones automáticamente se alinean, ¿no? Pero si no se la compran de arriba, pues de abajo está bien difícil que se la compren, Claro, ¿no? lo que pasa es que, Luis, lo que tú acabas de decir es correcto, ¿no? Yo no discuto, pero además de eso, hay un reto para vender qué cosa. Ese es el beneficio en el trabajador, ¿no? Trabajadores más sanos mantienen su productividad o incrementan su productividad en mejores condiciones. Ujú. Pero lo que también tenemos que vender es que esos cambios o esos ritmos, cómo benefician al equipo o maquinaria o cómo benefician al producto en las ventas. Ajá. Entonces, si nosotros integramos ese análisis para las propuestas de control, obviamente vamos a tener mejores resultados a la hora de presentar un proyecto ergonómico de Ujú. mejoras y cambios. Excelente, excelente. Bueno, ya hemos pasado una hora así sin darnos cuenta. Este camino de la vigilancia o del trabajo ergonómico, del análisis ergonómico, digamos, pasar a la acción, ¿no? No solamente conocerlo de manera teórica, sino ya pasar a la acción, ejecutar y cómo hacerlo es un tema complicado. Hay maestrías completas de ergonomía, ¿no? Y bueno, creo que ha sido una buena ventana, deja para más. No sé si tiene alguna pregunta por ahí, si la tienen sería excelente, pero yo sí sería la idea de que vayamos terminando el conversatorio para no hacerlo tan largo, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar acá hasta las 11 de la noche.
Creo yo que de un tiempo a esta parte, por lo que estamos viendo, creo que está aumentando el conocimiento del tema, creo que hay más empresas que se preocupan por el tema. Eh, no sé si por el contexto o también porque la carga de enfermedad, desde donde yo veo, desde mi punto de vista médico, la carga de enfermedad post-COVID se ha hecho más, ha salido más a flote, ¿no? Se ha visto mucho más ahora la carga de enfermedad, los trabajadores ahora están más preocupados por su salud, creo que eso nos ha dejado el COVID y eso está bien en realidad, ¿no? Pero sí ha evidenciado, ha sacado más a flote la carga de enfermedad y esto, como tú dices, conlleva a que haya grandes retos para los que estamos trabajando en ergonomía, en salud ocupacional, en vigilancia, en seguridad, porque definitivamente el impacto no solamente es en la productividad de la empresa, sino que somos uno de los países menos productivos de Latinoamérica y menos productivos del mundo. Entonces, eso definitivamente está relacionado con la ergonomía, ¿no? Yo creo que cuando tengamos más data, más Ujú, evidencia, ujú, ujú. sobre, por ejemplo, acá en el Perú hay un reto, ¿no? ¿Cuánto es la incidencia de trastorno musculoesquelético que tenemos anualmente? Por ejemplo, en Europa ya se ha puesto esto en blanco y negro hace tiempo, desde el 2004 se vienen haciendo estudios, donde un promedio de 40 millones de trabajadores están relacionados a temas de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces ya la incidencia relacionados a las primas de los seguros, a la pérdida de productividad por estos descansos médicos o rotaciones en los puestos, obviamente ya genera una preocupación económica, ¿no? Y eso lo ponemos en blanco y negro y decimos, ok, pues, ¿qué es lo que nos conviene más, ¿no? Y la ergonomía está arrancando mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el dicho de los carros modernos hoy en día, por ejemplo, si consumes un Ford de los años 80, donde el peruano estándar no se podía o tenías que generar mayor esfuerzo, hoy los vehículos se adaptan, ¿no? Se adaptan a la necesidad, a las dimensiones propias del manejo, ¿no? Y se hace cada vez más menos movimientos innecesarios que podamos tener. Por ejemplo, los timones ya vienen algunos con los cambios en el mismo timón. Tenemos toda la operatividad o interoperatividad con botones, ¿no? Antes teníamos un freno de mano, ahora es un botón. Entonces, cada vez está avanzando más este tema, se está avanzando más. Inclusive, ahora las empresas también ya, cuando compran un equipo, establecen dentro de esa parte previa de analizar para qué quiero el equipo, también establecen, invitan al profesional de la seguridad y salud para establecer, oye, vamos a comprar este equipo desde el punto de vista ergonómico, de diseño, ¿qué nos recomiendas? ¿Es el adecuado o no es el adecuado, no? Principalmente para regular de repente la altura de la mesa de trabajo, el esfuerzo que se puede hacer. Correcto. Entonces, ya está tomando énfasis porque las empresas están dando cuenta que no solamente es un cumplimiento, sino que agrega valor. Y eso es lo que tenemos que entender, cómo agregar valor en los procesos productivos, tanto de seguridad, salud, ergonomía, higiene, ¿no? Excelente, excelente Jairo. Sí, hemos querido en este conversatorio webinar poder dilucidar un poco de cómo agregar valor. Me quedo con esa frase del inicio que diste y la del final ahorita de cómo agregar valor a esto para que no se vea solamente como un cumplimiento legal, sino como algo más, que algo que persigue la salud del trabajador, pero que también impacta en la productividad, impacta en el bienestar de la empresa, impacta en una empresa que tenga mayor trazabilidad en el tiempo, que tenga menos problemas legales en el futuro, que tenga ahorro de costos anexos a la salud, como disminuir pólizas, como disminuir costos por ausentismo laboral, incluso el presentismo laboral, que ya también está medido el presentismo, ¿no? Trabajadores que están, pero no están, ¿no? Están físicamente, pero mentalmente no están, y que esto, pues, al final empresa, impacte en que seamos un país más productivo, con gente más sana y que tengamos un futuro mejor. Entonces, gracias Ok, Jairo, gracias por la entrevista, por el muchas gracias por la conversatorio, invitación, más bien, Luis. y ahí nos seguimos Gracias juntando por la para invitación. conversar de esto que es súper, súper interesante. ¿Ok? Gracias a todos Gracias, por venir, gracias. Chao, chao, gracias a Luis. todos, que estén muy bien, nos vemos.